El barco de transporte atracó en la estación de investigación Harmony a las 8 horas. Jake Morrison agarró su única bolsa de lona y caminó por la rampa hacia el concurrido muelle de carga. Los trabajadores movían contenedores de carga mientras los miembros de la tripulación extraterrestres verificaban los manifiestos en sus tabletas de datos. El aire olía a oxígeno reciclado y a abrillantador de metales. Jake medía 1.83 metros de alto. Tenía cabello gris y cicatrices en sus manos. 20 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra habían dejado marcas en su cuerpo y mente. Ahora, a sus 45 años, quería un trabajo tranquilo, lejos de cualquier pelea. El puesto de supervisor de mantenimiento en Harmony parecía perfecto para un hombre que solo quería arreglar las cosas y que lo dejaran en paz. La comandante Lisa Hayes lo esperaba cerca del control de seguridad. Ella era más joven que Jake, quizás de 35 años, con cabello castaño corto y la mirada confiada de alguien que nunca había visto un combate real. Su uniforme estaba limpio y planchado sin una sola arruga. «Bienvenido a la estación científica Harmony, señor Morrison», dijo con una sonrisa radiante. «Espero que su viaje no haya sido muy difícil». «Estuvo bien», respondió Jake. No le devolvió la sonrisa. La charla trivial lo hacía sentir incómodo. Hayes lo condujo a través de pasillos llenos de gente ocupada. Los humanos trabajaron junto a extraterrestres de 3 especies diferentes. Los Belcarí parecían grandes insectos que caminaban sobre 2 patas. Sus ojos compuestos reflejaban las luces del pasillo mientras se movían con pasos rápidos y precisos. Los Turbani eran reptiles con escamas gruesas y complexiones poderosas que a Jake le recordaban a los cocodrilos. La tercera especie, los Centauri, eran altos y delgados, con piel azul y grandes ojos negros. «Tenemos más de 300 personas en esta estación», explicó Hayes mientras caminaban. «Científicos, ingenieros, diplomáticos y personal de apoyo. Nuestra misión es estudiar este sector del espacio y construir mejores relaciones entre nuestras especies». Jake asintió pero no dijo nada. Había visto lo que sucedía cuando diferentes especies se encontraban durante sus años militares. A veces era pacífico. Muchas veces no fue así. Se detuvieron en sus aposentos en el nivel 7. La habitación era pequeña pero limpia, con cama, escritorio y armario para guardar cosas. Una pequeña ventana mostraba las estrellas del exterior. «Tu turno empieza mañana a las 600», dijo Hayes. «Kevin Blake le mostrará las secciones de mantenimiento. Lleva aquí 2 años y conoce todos los sistemas». Después de que Hayes se fue, Jake desempacó sus pocas pertenencias. Colocó cuidadosamente en el fondo del armario 3 conjuntos de ropa de trabajo, algunos objetos personales y una caja metálica cerrada con llave. No había abierto esa caja en 6 meses y esperaba no tener que abrirla nunca más. A la mañana siguiente, Jake se encontró con Kevin Blake en el área de mantenimiento. Blake era un hombre delgado, con el pelo desordenado y manchas de aceite en su mono. Habló constantemente mientras le mostraba a Jake los sistemas de la estación. «La red eléctrica pasa por estos conductos principales», explicó Blake, señalando cables gruesos que recorren el techo. «La mayor parte fue diseñada por Belcarí. Son excelentes ingenieros, pero construyen todo demasiado pequeño para las manos humanas». Jake escuchó y aprendió. La estación era compleja con docenas de sistemas interconectados. El soporte vital, la gravedad artificial, las comunicaciones y los sensores tenían que funcionar perfectamente para mantener a todos con vida en el frío vacío del espacio. Durante su primera semana, Jake se mantuvo reservado. Comía solo y hablaba solo cuando era necesario. Los demás humanos intentaron ser amigables, pero Jake no alentó la conversación. Había aprendido que acercarse a las personas solo hacía que doliera más cuando morían. Los miembros de la tripulación extraterrestre lo observaron con curiosidad. Estaban acostumbrados a humanos que hablaban mucho y mostraban sus emociones fácilmente. Jake era diferente. Se movía en silencio y observaba todo con ojos atentos.
Algunos de los extraterrestres más jóvenes susurraron que parecía un depredador estudiando a su presa. En su quinto día, Jake encontró algo que le molestó. Al revisar el conjunto de sensores 12 en el casco exterior, notó daños en los soportes de montaje. El metal estaba rayado con profundos arañazos que parecían recientes. Los arañazos eran demasiado regulares para ser consecuencia de desechos espaciales y demasiado profundos para ser consecuencia del desgaste normal. Se lo informó a Blake, quien se encogió de hombros. Probablemente solo fatiga del metal. Estos conjuntos exteriores sufren los efectos de la radiación cósmica. Jake no estaba convencido. El patrón de daño estaba equivocado. Parecía como si algo con garras hubiera intentado arrancar el conjunto. 2 días después, encontró más daños. Esta vez, fue en una escotilla de mantenimiento cerca del muelle de atraque. Los mismos arañazos profundos marcaron el metal alrededor del mecanismo de la cerradura. Alguien o algo había intentado forzar la escotilla para abrirla. Le planteó sus preocupaciones a Hayes durante la siguiente reunión de turno. Ella escuchó cortésmente pero no parecía preocupada. Aprecio su atención al detalle, señor Morrison, pero estas estaciones enfrentan muchas tensiones, cambios de temperatura, radiación, micromedoritas. El daño es normal y esperado. Jake quería discutir, pero se mordió la lengua. Ahora él era solo un trabajador de mantenimiento, no un soldado. Su trabajo era arreglar las cosas, no buscar amenazas que podrían no existir. Pero los viejos hábitos eran difíciles de romper. 20 años de combate le habían enseñado a fijarse en cosas que no debían estar ahí. El equipo dañado le molestaba como una picazón que no podía rascar. En su 8º día a bordo del Harmony, Jake estaba trabajando solo en un túnel de servicio cuando encontró el tercer conjunto de marcas. Estos eran diferentes. No estaban en el equipo, sino tallados profundamente en la pared de metal. 4 ranuras paralelas iban del suelo al techo, cada una de ellas tan ancha como su pulgar. Jake se arrodilló y examinó las marcas de cerca. Estaban frescos, hechos en los últimos días. Los bordes del metal todavía estaban afilados sin ninguna oxidación. Lo que hizo estas marcas tenía garras más fuertes que el acero endurecido y el poder de clavarlas profundamente en un mamparo reforzado. Había visto marcas como estas antes. Durante la guerra en Kepler 7, su escuadrón encontró arañazos similares en las paredes de una instalación de investigación abandonada. 3 días después, algo había matado a la mitad de su unidad en la oscuridad entre los edificios. Jake se levantó lentamente y miró alrededor del túnel vacío. Las luces parecían más tenues de lo que deberían ser. Los sonidos normales de la estación se sentían apagados y distantes. Por primera vez desde que llegó a Harmony, sintió el familiar toque. Frío del miedo en el estómago. Algo estaba mal en esta estación. Algo que dejó marcas como un depredador reclamando territorio. Jake Morrison había venido aquí buscando paz. Pero la paz tenía una forma de evitar a los viejos soldados. Caminó de regreso a sus aposentos con pasos rápidos y silenciosos, ya planeando lo que tendría que hacer a continuación. Jake no durmió bien después de encontrar las marcas de garras. Se quedó acostado en su estrecha cama, escuchando los sonidos de la estación. Los ventiladores zumbaban. El metal crujió a medida que la estructura se adaptaba a los cambios de temperatura. Se oyeron pasos en pasillos lejanos. Cada ruido le hacía pensar en cosas que se movían en la oscuridad. A la mañana siguiente llegaron malas noticias. 3 investigadores no regresaron de una misión EVA de rutina para recolectar muestras de un asteroide cercano. Su transporte llegó con 6 horas de retraso y no hubo respuesta a los intentos de comunicación. Jake observó la sesión informativa de búsqueda y rescate desde la parte trasera de la sala de conferencias principal. La capitana Amy Rodríguez dirigió la reunión. Era una mujer compacta, de ojos penetrantes y manos firmes. Su equipo de seguridad parecía competente, pero nunca se habían enfrentado a nada peor que científicos borrachos o fallas en los equipos.
La última transmisión del transbordador fue a las 14 horas de ayer, explicó Rodríguez ante la multitud de rostros preocupados. Los sensores de largo alcance muestran que la nave se acopló al asteroide designado TK-447. Enviaremos 2 transbordadores de seguridad para investigar. El Dr. Blake levantó la mano. ¿Podría ser una falla mecánica? Quizás su matriz de comunicaciones esté dañada. Esa es nuestra esperanza, respondió Rodríguez. Pero estamos tratando esto como una posible emergencia hasta que sepamos más. Jake notó cómo reaccionaron los miembros de la tripulación extraterrestre ante la noticia. El belcarí llamado Sist-Tor seguía tocándose las mandíbulas en lo que parecía un gesto nervioso. El gran ejecutor Terbani llamado Gornach estaba sentado en completo silencio, pero sus ojos reptilianos se movían constantemente por la habitación como si estuvieran atentos a cualquier amenaza. Algo les daba miedo. Jake reconoció las señales de sus días militares. Los animales sabían cuando había depredadores cerca, incluso si no podían verlos. El mismo instinto que mantenía con vida a las presas en la naturaleza les decía a estos extraterrestres que el peligro estaba cerca. Los barcos de búsqueda regresaron 4 horas después. Encontraron el transbordador perdido acoplado al asteroide, pero vacío. No hay cadáveres, no hay señales de lucha, ninguna indicación de lo que pasó con la tripulación de 3 personas. Los sistemas del transbordador funcionaban normalmente, salvo unos arañazos profundos en el casco que a Jake le parecieron familiares. Rodríguez lo llamó a su oficina después de que los equipos de búsqueda informaron sus hallazgos. Le mostró imágenes de las cámaras exteriores del transbordador. Las mismas 4 ranuras paralelas que había encontrado en la estación marcaban la puerta de la esclusa de aire de la nave. Usted informó que hubo daños similares en la estación, dijo. ¿Qué crees que hizo estas marcas? Jake estudió las imágenes cuidadosamente. Los arañazos eran más profundos en la lanzadera, atravesando 2 pulgadas de revestimiento de orificio reforzado. Lo que sea que los hizo volverse más audaces o más hambrientos. Algo con garras muy fuertes, dijo. Algo que no le teme al metal ni a la maquinaria. ¿Alguna idea de qué especie podría hacer esto? Jake negó con la cabeza. No hay nada en las bases de datos oficiales, pero he visto marcas como estas antes durante la guerra. Rodríguez se inclinó hacia adelante. Dime, Kepler 7. Mi unidad estaba investigando informes de colonos desaparecidos. Encontramos su asentamiento vacío con las mismas marcas de garras por todas partes. El comando clasificó todo el incidente. Nos dijeron que eran asaltantes que usaban armas exóticas. Pero tú no lo creíste. Los asaltantes no cazan así. Toman lo que quieren y se van. Esto es otra cosa. Algo que caza por deporte o por comida. Rodríguez permaneció en silencio durante un largo momento. Jake podía verla tratando de decidir si él era solo un veterano paranoico que veía amenazas que no existían. Finalmente, ella habló. Estoy duplicando las patrullas de seguridad e implementando un sistema de compañeros. Nadie va a ningún lado solo. Quiero que revises personalmente cada problema de mantenimiento reportado. Si encuentra más daños, repórtelo inmediatamente. Jake asintió. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Durante los siguientes 3 días, la situación empeoró. Las fallas de equipos aumentaron en toda la estación. Las luces parpadeaban en los pasillos vacíos. Las puertas se abrieron y cerraron solas. Los sistemas informáticos mostraron un rendimiento breve. Sobretensiones que no tenían origen aparente. Los miembros de la tripulación extraterrestre mostraban más signos de estrés. Sig Satera permanecía en áreas bien iluminadas y saltaba ante ruidos repentinos. Gorn había dejado de comer en el comedor comunitario y pasaba a comer solo en sus aposentos. Incluso los Centauri, normalmente tranquilos, se estaban agrupando en lugar de trabajar. Individualmente, Jake encontró más daños durante sus inspecciones. Aparecieron marcas de garras en las rejillas de ventilación, los armarios de almacenamiento y los paneles de las computadoras.
Siempre el mismo patrón. Siempre en zonas donde alguien o algo había intentado acceder a los sistemas de la estación. En la cuarta noche después del incidente del transbordador, la estación experimentó un corte de energía. Se encendió la iluminación de emergencia, proyectando largas sombras a lo largo de los pasillos. Jake estaba haciendo una inspección en el turno de noche cuando se apagaron las luces. La energía de emergencia restableció la iluminación básica en cuestión de minutos, pero esos minutos se sintieron como horas. Jake estaba parado en un pasillo de mantenimiento con solo una linterna, escuchando sonidos que no deberían existir. Se oían suaves ruidos raspantes procedentes de las paredes que lo rodeaban. Algo se estaba moviendo dentro del sistema de ventilación. Siguió los sonidos por el pasillo. El haz de luz de su linterna atravesó la tenue iluminación roja de emergencia. El raspado se detuvo cuando se acercó, luego comenzó de nuevo desde una dirección diferente. Lo que sea que estaba haciendo el ruido era consciente de su presencia y se mantenía fuera de la vista. Jake llegó a una intersección donde se encontraban 4 corredores. El sonido parecía venir de todas partes a la vez. Hizo girar su linterna en círculo, comprobando cada dirección. Nada se movía bajo los rayos de luz, pero él se sentía observado. Entonces lo vio. En el borde del haz de luz de su linterna, algo oscuro fluía a través del techo. Se movió mal, demasiado fluido para algo sólido. Demasiado rápido para algo natural. Jake solo lo vio brevemente antes de que desapareciera en un respiradero. Pero la imagen quedó grabada en su mente. La cosa era aproximadamente del tamaño de un humano, pero se estiraba como un líquido. No hay rasgos distintivos, solo oscuridad fluyendo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla y garras. Garras largas y curvas que raspaban el metal mientras se movía. Las manos de Jake temblaron mientras los recuerdos regresaban. Kepler 7. Lo que mató a Martínez y Chen mientras dormían. La criatura que había perseguido a su escuadrón a través de las ruinas durante 3 días antes de que finalmente lo ahuyentaran con lanzallamas y explosivos. El comando había clasificado todo lo referente a esa misión. Les dijo que olvidaran lo que habían visto. Pero Jake lo recordó. Lo recordó porque 6 buenos soldados habían muerto luchando contra algo que no debía existir. Ahora estaba aquí en Harmony, cazando nuevamente, aprendiendo el diseño de la estación y las rutinas de las tripulaciones. Preparándose para atacar cuando fuera el momento adecuado, Jake caminó rápidamente de regreso a sus aposentos, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Esperaba dejar atrás la guerra, pero la guerra lo siguió al espacio. La cosa en la oscuridad de la guerra era paciente e inteligente y muy hambrienta y Jake Morrison era probablemente la única persona en la estación que sabía cómo luchar contra ella. El ataque se produjo durante el turno de noche, cuando solo unos pocos trabajadores caminaban por los pasillos. Jake estaba en su habitación tratando de dormir cuando la alarma de emergencia rompió el silencio. Las luces rojas destellaron en los pasillos mientras los miembros de la tripulación corrían a las estaciones de emergencia. 2 guardias de seguridad estaban muertos en la sección 7. Jake llegó a la escena con el equipo de primera respuesta e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Los guardias yacían retorcidos en el suelo con profundas heridas de garras en el pecho. Sus armas todavía estaban enfundadas. Lo que sea que los mató se movió demasiado rápido para que pudieran reaccionar. Pero fue la otra evidencia la que hizo que la sangre de Jake se helara. Las paredes alrededor de los cuerpos brillaban con una tenue luz azul. Rayas de líquido luminiscente marcaban las superficies metálicas como si fueran pintura. La sustancia pulsaba con su propia luz interior y desprendía un olor a ozono y descomposición. El Dr. Blake se arrodilló junto a una de las vetas con un kit de muestra. Sus manos temblaban mientras recogía el material brillante. Nunca había visto nada igual, susurró. Es una especie de secreción biológica, pero no se parece a ningún organismo conocido. El capitán Rodríguez aseguró la escena mientras los médicos retiraban los cuerpos. Su equipo de seguridad se dispersó por la zona,
pero no encontró rastro del atacante. La criatura atacó y desapareció como humo. Jake estudió los rastros luminiscentes en las paredes. Formaron patrones que conducían desde un respiradero hasta el lugar donde habían muerto los guardias y luego de regreso a otro respiradero. La cosa había entrado por el sistema de ventilación, había muerto rápidamente y había escapado por el mismo camino. Necesitamos sellar todas las rejillas de ventilación, le dijo Jake a Rodríguez. Bloqueen su movimiento por la estación. Eso cortaría el soporte vital en la mitad de las secciones, respondió ella. Nos asfixiaríamos antes de atrapar esta cosa. Jake lo entendió, pero eso lo frustró. La criatura estaba usando los propios sistemas de la estación contra ellos. Cada pasillo y respiradero ofrecía nuevas formas de cazar. El comandante Hayes convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias principal. Todo el personal superior se reunió alrededor de la mesa mientras ella intentaba mantener la calma. Su uniforme limpio y su actitud segura parecían fuera de lugar junto a los rostros sombríos que la rodeaban. Estamos tratando con un hostal desconocido. Ella anunció. Los equipos de seguridad patrullarán en grupos de 4. Todo el personal civil permanecerá en áreas seguras designadas hasta nuevo aviso. El doctor Blake se aclaró la garganta nerviosamente. Comandante, he analizado el material biológico del lugar del ataque. Los resultados son preocupantes. Activó la pantalla de pared que mostraba diagramas moleculares y resultados de pruebas. Esta sustancia contiene oligoelementos que solo se encuentran en los depredadores máximos, pero no en los depredadores normales. La estructura química sugiere un organismo que ha evolucionado específicamente para cazar vida inteligente. Los miembros de la tripulación extraterrestre se movieron incómodamente en sus asientos. Los ojos compuestos de Sist reflejaban las luces de la pantalla mientras hablaba con su voz ronca. Mi gente tiene leyendas de tales criaturas. Historias antiguas de cosas que cazan entre las estrellas. Los llamábamos alimentadores de sombras. Gornache gruñó bajo en su garganta. Los antiguos textos tebani hablan de cazadores que huelen el miedo. Seres que se hacen más fuertes cuando la presa tiene miedo. El comandante Hayes parecía escéptico. Estás hablando de mitología. Historias primitivas contadas para asustar a los niños. Jake se levantó lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras miraba hacia la habitación. No es mitología. Durante la guerra, mi unidad se encontró con criaturas como esta en 3 mundos diferentes. El mando clasificó todo, pero yo lo recuerdo. Los llamaron sombras. La habitación quedó en silencio. Hayes lo miró con sorpresa y creciente preocupación. ¿Por qué no informaste de esto cuando llegaste? Porque esperaba estar equivocado. Porque quería creer que había dejado esa guerra atrás. La voz de Jake se mantuvo firme, pero sus manos se apretaron en puños. Estas cosas siguen a la expansión humana en el espacio. Cazan donde quiera que construyamos colonias o estaciones. El doctor Blake se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Qué aprendiste sobre ellos? ¿Cómo cazan? ¿Cuáles son sus debilidades? Jake sacó a la luz recuerdos que había intentado enterrar. Martínez gritando en la oscuridad. El cuerpo de Chen se quedó sin sangre. La cosa que fluye a través de las paredes como una sombra líquida. Son inteligentes. Estudian a sus presas antes de atacar. Pueden entrar y salir del espacio normal de alguna manera, lo que hace que sea difícil rastrearlos o acorralarlos. Se alimentan del miedo tanto como de la carne. Cuanto más aterrorizadas están sus víctimas, más fuertes se vuelven. ¿Cómo luchas contra ellos? Rodríguez preguntó. Las luces brillantes los ralentizan. No les gusta el fuego ni las descargas eléctricas, pero lo más importante es no mostrar nunca miedo. Lo perciben y lo usan en tu contra. La comandante Hayes meneó la cabeza. Esto es una especulación basada en informes militares clasificados y folclore extraterrestre. Necesitamos centrarnos en los hechos y los procedimientos estándar. Antes de que Jake pudiera responder, las luces se apagaron.
La energía de emergencia se activó segundos después, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. Bajo el resplandor rojo de la iluminación de respaldo, Jake vio que algo se movía cerca del techo. Una mancha fluida de oscuridad que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La criatura cayó sobre la mesa de conferencias con un sonido húmedo. De cerca, era incluso más horrible de lo que Jake recordaba. Tenía la forma básica de un humanoide, pero estirada y retorcida. Su piel era negra y parecía ondular como el agua. Largas garras se extendían desde sus dedos, y su rostro era una suave extensión de oscuridad sin rasgos visibles. Varias personas gritaron. Los miembros de la tripulación extraterrestre se alejaron de la mesa aterrorizados. Sus miedos ancestrales prevalecieron sobre el pensamiento racional cuando se enfrentaron a algo que sus instintos más profundos reconocieron como la muerte. La sombra giró su cabeza sin rasgos distintivos hacia los sonidos del miedo. Creció más grande, más sólido, alimentándose del terror que lo rodeaba. Jake lo vio claramente ahora, ya no era un vistazo en pasillos oscuros, sino una manifestación completa de una pesadilla hecha realidad. La comandante Hayes buscó a tientas su arma, pero sus manos temblaban demasiado como para sacarla. El doctor Blake se había caído de su silla y se arrastraba hacia la puerta. Solo la capitana Rodríguez mantuvo la compostura, sacó su arma y disparó 3 tiros al centro de la masa de la criatura. Los rayos de energía atravesaron la sombra como si estuviera hecha de humo. Se giró hacia Rodríguez y levantó una mano con garras. Jake lo vio preparándose para atacar y sabía que tenía segundos para actuar. Sacó una antorcha de mantenimiento de su cinturón y la encendió. La llama brillante hizo que la criatura retrocediera y se volviera menos sólida. Siseó, un sonido como el de vapor escapando de tuberías rotas. Todos mantengan la calma, gritó Jake por encima del ruido. El miedo lo hace más fuerte. Las luces brillantes lo frenan. Rodríguez comprendió inmediatamente. Ella puso su arma al máximo nivel y disparó de nuevo. Esta vez, el rayo hizo que la sombra se encendiera y retrocediera hacia el respiradero por donde había entrado. Pero antes de desaparecer, la criatura habló. Su voz venía de todas partes. De inmediato, un susurro pareció resonar dentro de sus cabezas. Te conozco, soldado. Recuerdo tu olor de los otros mundos. No puedes huir de lo que eres. Luego desapareció y fluyó hacia el sistema de ventilación como una sombra líquida. La sala de conferencias quedó en silencio excepto por el sonido de la gente respirando con dificultad y luchando por no entrar en pánico. Jake bajó la antorcha, pero la mantuvo encendida. Alrededor de la mesa, los miembros supervivientes de la tripulación lo miraron con nueva comprensión. Ya no era solo un trabajador de mantenimiento. Él era el único que sabía cómo luchar contra aquello que los estaba cazando. La comandante Hayes finalmente encontró su voz. ¿Qué hacemos ahora? Jake miró alrededor de la habitación y vio las caras asustadas. Tanto humanos como extraterrestres. Todos eran presa de la criatura en las paredes. Pero ahora también eran su responsabilidad, lo quisiera o no. Ahora nos preparamos para la guerra, dijo. Jake se movía por la estación como un hombre poseído. 2 horas después del ataque a la sala de conferencias, había transformado la estación de investigación Harmony de una instalación de investigación pacífica a una fortaleza. Sus 20 años de experiencia militar le permitieron organizar a los sobrevivientes en algo parecido a una fuerza de combate. El comandante Hayes le había dado plena autoridad después de ver a qué se enfrentaban. La criatura estaba más allá de los protocolos estándar y los procedimientos civiles. Necesitaban a alguien que entendiera la guerra. Y Jake Morrison era el único veterano en la estación. Lo primero que hizo fue establecer un centro de comando en la bahía principal de ingeniería. La habitación tenía solo 2 entradas, paredes gruesas y potentes sistemas de iluminación. El capitán Rodríguez le ayudó a mover armas y equipos mientras el doctor Blake trabajaba en los dispositivos de rastreo. Tenemos que pensar como soldados ahora, dijo Jake a la tripulación reunida.
Esta cosa nos ha estado estudiando durante días. Conoce nuestras rutinas, nuestras debilidades, donde dormimos y trabajamos. Tenemos que cambiarlo todo. Dividió a los supervivientes en equipos mixtos de humanos y alienígenas. Cada equipo contaba con al menos un humano para ayudar a los alienígenas a calmarse cuando sus respuestas naturales al miedo se activaban. El terror que paralizaba a las otras especies era algo que los humanos podían superar con entrenamiento y fuerza de voluntad. Sistra fue la que más tuvo dificultades. Su especie insectoide había evolucionado como animales de presa a pesar de su inteligencia. Su instinto le decía que se escondiera cuando los depredadores estaban cerca. Pero Jake la emparejó con Amy Rodríguez, y la presencia constante de la capitana de seguridad ayudó a la científica Belcarí a funcionar. Su gente son excelentes ingenieros, le dijo Jake a Sister mientras trabajaban para modificar la iluminación de la estación. Necesito que anules los sistemas de energía. Necesitamos que todas las luces brillen a máxima intensidad. Las mandíbulas de Six Tera chasquearon nerviosamente, pero se concentró en la tarea. La criatura evita la iluminación brillante. Se vuelve menos sólida con la luz intensa. Exactamente. Vamos a convertir toda esta estación en un foco gigante. Goras presentó un desafío diferente. El gran Turbani era un depredador natural, pero estaba acostumbrado a cazar solo. Jake tuvo que enseñarle a trabajar en equipo en lugar de seguir sus instintos de acechar y matar individualmente. Tu fuerza es impresionante, dijo Jake mientras reforzaban una barricada. Pero este enemigo es diferente a todo lo que has cazado antes. Es más rápido y más inteligente que nosotros. Ganamos trabajando juntos, no siendo valientes solos. El ejecutor reptil gruñó, pero asintió. Estaba empezando a comprender que las tácticas humanas dependían de la coordinación más que de la destreza individual. El Dr. Blake hizo un gran avance al analizar los residuos luminiscentes de los ataques. Descubrió que la sustancia aparecía en sensores modificados como una firma de calor. Era débil pero rastreable durante varios minutos después de que la criatura pasó por un área. Puedo modificar nuestros sensores internos para detectar este rastro, explicó Blake emocionado. No nos dirá exactamente dónde está la cosa, pero nos mostrará dónde ha estado. Jake asintió con aprobación. Bien. Configurar una red en toda la estación. Quiero saber cada lugar donde va esa cosa. Las modificaciones tardaron 6 horas en completarse. Durante ese tiempo, la sombra atacó 2 veces más. Mató a un trabajador de mantenimiento en la sección 4 y atacó a un equipo de patrulla en el anillo exterior. En ambas ocasiones apareció sin previo aviso, atacó rápidamente y desapareció antes de que alguien pudiera responder eficazmente. Pero los preparativos de Jake estaban empezando a dar resultados. El segundo ataque fracasó porque el equipo de patrulla tenía bengalas de emergencia brillantes y sabía cómo utilizarlas. La criatura se retiró cuando se enfrentó a una resistencia coordinada en lugar de a una presa en pánico. Estamos poniendo a prueba nuestras defensas, explicó Jake a los líderes de su equipo, buscando puntos débiles y objetivos aislados. Los ataques se harán más frecuentes a medida que tenga más hambre. Él tenía razón. La criatura inició una campaña de guerra psicológica, apareciendo en los pasillos el tiempo suficiente para ser vista antes de desaparecer. Hacía ruidos en las paredes durante los periodos de silencio. Las luces parpadeaban en secciones vacías como si algo estuviera interfiriendo con los sistemas eléctricos. Los miembros de la tripulación extraterrestre lucharon contra su terror, pero fue una batalla constante. Su especie había sobrevivido al reconocer y evitar a los depredadores máximos. Cada encuentro con la sombra desencadenó millones de años de programación evolutiva que les gritaba que corrieran y se escondieran. Jake los observó luchar y sintió una ira familiar creciendo en su pecho. Era la misma rabia que lo había acompañado durante los años de guerra, la furia de ver a gente buena amenazada por algo que existía solo para causar daño. Escúchenme, dijo a los equipos mixtos durante una sesión de planificación. Sé que tienes miedo.
El miedo es normal ante algo así. Pero no somos animales de presa indefensos. Somos seres inteligentes con armas y tácticas y la voluntad de luchar. Señaló a Sisra, que temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Su gente construyó los sistemas de energía más eficientes que jamás haya visto. Esa habilidad de ingeniería es un arma contra esta cosa. Luego miró a Gorach. Vuestra especie conquistó media docena de mundos mediante la fuerza y la determinación. Ese espíritu guerrero es exactamente lo que necesitamos ahora. Los Centauri y el grupo eran los más tranquilos de los alienígenas, pero incluso ellos mostraban signos de estrés. Jake se dirigió a ellos directamente. Su gente es solucionadora de problemas por naturaleza. Ayúdanos a encontrar soluciones que esta criatura no espera. A medida que pasaban las horas, Jake comenzó a ver cambios en su ejército improvisado. Los humanos estaban aprendiendo a liderar con el ejemplo en lugar de simplemente dar órdenes. Los extraterrestres estaban encontrando formas de canalizar sus habilidades naturales en la lucha en lugar de quedar paralizados por el miedo. El capitán Rodríguez demostró ser un excelente segundo al mando. Ella entendía tanto la táctica como la psicología, ayudando a cerrar la brecha entre el pensamiento militar humano y las perspectivas extraterrestres. Su formación en seguridad le permitió liderar equipos de especies mixtas. El avance se produjo cuando los sensores modificados del Dr. Blake detectaron un patrón en los movimientos de la criatura. No se movía aleatoriamente por la estación, sino que seguía rutas específicas que evitaban las zonas más brillantes y las posiciones más fuertemente defendidas. Es como un laberinto, explicó Blake, mostrando los datos del sensor en una pantalla de pared. La cosa ha trazado caminos que la mantienen oculta mientras le dan acceso a víctimas potenciales. Jake estudió los patrones y sonrió sombríamente. Después de días de jugar a la defensiva, finalmente vio la oportunidad de pasar a la ofensiva. Piensa como un depredador, dijo, siempre buscando la presa más fácil y el enfoque más seguro. Pero los depredadores también tienen debilidades. Se vuelven demasiado confiados. Siguen patrones y no esperan que su comida los defienda eficazmente. Comenzó a dibujar nuevos diagramas en la pantalla, marcando ubicaciones clave en toda la estación. Su plan era arriesgado y requeriría una sincronización perfecta por parte de cada miembro del equipo, pero era mejor que esperar a que la criatura los eliminara uno por uno. Vamos a tender una trampa, anunció Jake. Usa sus instintos de caza en su contra. Hazle creer que ha encontrado una presa fácil cuando en realidad está yendo hacia una emboscada. Los miembros de la tripulación extraterrestre parecían inseguros, pero los humanos asintieron con comprensión. Habían visto este tipo de pensamiento táctico antes durante conflictos con especies hostiles. Los humanos no solo sobrevivieron a los encuentros con depredadores superiores. Aprendieron de ellos y encontraron formas de revertir la situación. Jake Morrison estaba a punto de mostrarle a la sombra porque incluso los depredadores máximos habían aprendido a temer a los veteranos humanos. Era hora de dejar de correr y empezar a cazar al cazador. La trampa de Jake comenzó a medianoche cuando la actividad de la estación alcanzó su punto más bajo. Posicionó a sus equipos a lo largo del eje central. Cada grupo se esconde detrás de barreras reforzadas con armas y luces de alta intensidad listas. El plan era simple pero peligroso. Hacer que la criatura piense que ha encontrado una presa aislada y luego golpearla desde todos los lados cuando se dispone a atacar. El Dr. Blake estaba sentado solo en el centro del centro, aparentemente trabajando en un panel de datos. Parecía un blanco fácil, pero sensores y armas rodeaban su posición. Jake se agachó detrás de un panel de mantenimiento a 20 pies de distancia, observando las manos de Blake temblar mientras esperaba que apareciera la criatura. Los sensores modificados mostraron rastros de residuos luminiscentes moviéndose a través del sistema de ventilación sobre ellos. La sombra se acercaba, atraída por lo que parecía ser un humano solitario en una posición vulnerable. La respiración de Jake se mantuvo constante mientras se preparaba para la pelea de su vida. El ataque se produjo sin previo aviso.
En un momento Blake estaba solo y al siguiente la criatura fluía desde un respiradero del techo como una sombra líquida. Se movió más rápido que cualquier cosa natural. Las garras se extendieron hacia la espalda del científico, pero Blake estaba listo. Se hizo a un lado cuando la sombra lo golpeó y las bengalas de emergencia se encendieron en sus manos. La luz brillante hizo que la criatura retrocediera y se volviera menos sólida. Esa era la señal que Jake había estado esperando. Ahora, gritó. Las luces brillaron desde todas las direcciones mientras los equipos ocultos activaban sus armas. El centro se volvió brillante como la luz del día, obligando a la sombra a solidificarse o dispersarse por completo. Los rayos de energía y los proyectiles atacaron su forma oscura desde múltiples ángulos. La criatura chilló, un sonido como de metal desgarrado que resonó por toda la estación. Intentó alejarse, pero el ataque coordinado no le dejó ruta de escape. Cada dirección conducía a más luces y armas. La capitana Rodríguez emergió de detrás de una viga de soporte, con su arma ajustada a máxima potencia. «Esto es para mis equipos de seguridad», gruñó, disparando tiro tras tiro hacia la sombra que se retorcía. Sixtera superó el terror natural de su especie para ayudar a coordinar los sistemas de iluminación. Sus habilidades de ingeniería mantuvieron el flujo de energía, incluso cuando la criatura intentó interrumpir la red eléctrica de la estación. «Los niveles de brillo se mantienen estables», informó con las mandíbulas apretadas. Gorn salió de su escondite con un cortador de plasma modificado. Sus instintos depredadores finalmente encontraron un objetivo adecuado. El ejecutor Turbani se movió con gracia letal, cortando la retirada de la criatura hacia los sistemas de ventilación. Pero la sombra estaba lejos de terminar. Creció y se volvió más sólida a medida que se alimentaba del miedo y el dolor a su alrededor. Jake se dio cuenta de que las armas convencionales por sí solas no serían suficientes. Esta cosa había sobrevivido a encuentros con múltiples especies en docenas de mundos. Sabía cómo adaptarse y superar la resistencia. La criatura centró su atención en Jake, reconociéndolo como el líder y la principal amenaza. Cuando habló, su voz provenía de todas partes a la vez, un susurro que intentaba colarse en su mente. «No puedes escapar de lo que eres, soldado. Huelo la muerte en ti. Los amigos que no pudiste salvar. Los inocentes que murieron porque no fuiste lo suficientemente rápido, no lo suficientemente fuerte». Imágenes pasaron por la mente de Jake. Martínez desangrándose en un bosque alienígena. La última transmisión de Chen antes del ataque a Kepler 7. Cada misión que había salido mal. Cada persona a la que no había podido proteger. La sombra usaba sus propios recuerdos en su contra, intentando paralizarlo con culpa y trauma. Por un instante, Jake sintió el familiar peso de la desesperación sobre sus hombros. La criatura tenía razón. Había fracasado antes. Gente buena había muerto bajo su mando. ¿Qué le hacía pensar que esta vez sería diferente? Entonces miró a su alrededor, a su ejército improvisado. Blake se agazapó tras su barrera, aún con las bengalas que le habían salvado la vida. Rodríguez siguió disparando a pesar de los intentos de la criatura por aterrorizarla. Sistra luchó contra millones de años de evolución para mantener las luces encendidas. Gorn estaba listo para cargar de nuevo, confiando en las tácticas de Jake por encima de sus propios instintos. Todos estaban allí porque creían en él. No era el soldado perfecto que nunca había sido, sino el veterano experimentado que se negaba a rendirse cuando otros necesitaban protección. Jake sacó la caja metálica de su mochila de equipo, la que esperaba no volver a abrir. Dentro había objetos de su servicio militar que había conservado a pesar de querer olvidarlos. Varillas de combate, explosivos de grado militar y un rifle de plasma que había entrado en acción. En 6 mundos diferentes. ¿Quieres saber quién soy?, preguntó Jake a la criatura mientras cargaba el rifle con la facilidad que le daba la práctica. Soy alguien que ha aprendido que el trauma no te debilita. Te vuelve peligroso para las cosas que causan trauma. Salió al descubierto,
convirtiéndose en un objetivo. La sombra se volvió hacia él, con las garras extendidas, confiada en su capacidad de alimentarse de su miedo y dolor. Pero Jake Morrison ya no era el veterano destrozado que había llegado a esta estación. Era el soldado que había aprendido a convertir las pesadillas en armas. La criatura atacó con una velocidad imposible. Jake estaba listo. Se había estado preparando para este momento durante años sin saberlo. Cada cicatriz, cada pesadilla, cada amigo que había perdido en la oscuridad le había enseñado algo sobre cómo luchar contra monstruos. Disparó el rifle de plasma a quemarropa mientras se lanzaba a un lado. El rayo sobrecalentado atravesó el centro de la masa de la criatura, haciéndola chillar y dispersarse parcialmente. Pero Jake ya se estaba moviendo, rodando tras una cubierta mientras la sombra intentaba contraatacar. La batalla se convirtió en una danza mortal a través del centro. Jake usó todos los trucos que había aprendido durante 20 años de guerra. Siempre en movimiento, siempre atacando, sin darle tiempo a la criatura para recuperarse o adaptarse. Su equipo proporcionó fuego de cobertura y mantuvo las luces encendidas mientras él presionaba a él. Asalto. El final llegó cuando Jake acorraló a la sombra cerca del acoplamiento principal de energía. La criatura estaba debilitada y desesperada, su forma oscilaba entre lo sólido y lo sombrío. Hizo un último intento por escapar a través de los sistemas eléctricos. Jake lo esperaba. Detonó los explosivos militares que había colocado por todo el centro, sobrecargando la red eléctrica y creando una explosión de energía eléctrica que iluminó la estación como una estrella. La sombra quedó atrapada en la descarga, su forma se interrumpió irremediablemente. El último grito de la criatura se desvaneció al disolverse en jirones de sombra que fueron rápidamente quemados por la brillante luz. Tras días de terror, la estación de investigación Harmony finalmente estaba a salvo. Después, mientras los equipos de emergencia restauraban la iluminación normal y comenzaban las reparaciones, Jake se sentó en silencio en la bahía de ingeniería. Sus manos ya no temblaban. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años se sentían distantes y manejables. La capitana Rodríguez lo encontró allí una hora después. La comandante de la estación quiere recomendarte para una medalla, dijo. Jake negó con la cabeza. No hice esto por reconocimiento. Lo hice porque era necesario. ¿Qué harás ahora? Volviendo a... El trabajo de mantenimiento parece un paso atrás después de salvar a todos. Jake consideró la pregunta. Alrededor de la estación, humanos y alienígenas trabajaban juntos para reconstruir lo que había sido dañado. Lo miraban con respeto y gratitud, pero también con comprensión. Habían visto lo que los veteranos humanos podían hacer cuando otros necesitaban protección. Creo que me quedaré, dijo finalmente. Formar equipos de seguridad para otras estaciones y colonias. Asegurarse de que la gente sepa cómo combatir estas cosas si se las vuelve a encontrar. El comandante Hayes se acercó con una oferta formal. La Fuerza de Defensa de la Tierra quería que estableciera una nueva unidad especializada en lidiar con entidades hostiles desconocidas. Otras estaciones y colonias reportaban incidentes similares en el espacio humano. Jake Morrison había llegado a la estación de investigación Harmony buscando la paz. En cambio, había encontrado un nuevo propósito. La guerra podría haber terminado, pero aún había monstruos en la oscuridad, y alguien necesitaba enseñar a la gente a combatirlos. El veterano que una vez huyó de su pasado ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Porque eso era lo que hacían los soldados humanos. Aprendieron de sus cicatrices, se adaptaron a nuevas amenazas y se negaron a dejar que la gente buena muriera mientras los monstruos los cazaban. Las sombras. Incluso los depredadores máximos habían aprendido a temer ese tipo de determinación.